Hola, buenas noches compañeros. Vamos a tratar de explicar un poco qué son las etapas del proceso penal del Código Nacional de Procedimientos Penales. El proceso penal está formado por diversas etapas que de manera progresiva se da con el tiempo, desde luego el tiempo que dura el proceso penal. En estas etapas del proceso penal se realizan diversos procedimientos. Estos procedimientos son la forma que deben de hacerse las cosas para obtener resultados del proceso penal. El artículo 20 de nuestra Constitución establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En este orden de ideas, el proceso penal tiene tres etapas en las que, como ya dijimos, se realizan diversos procedimientos. Así tenemos que el artículo 211 del mencionado Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las etapas procedimentales del proceso penal son la etapa de investigación con dos fases, investigación inicial e investigación complementaria, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Bueno, la primera es la etapa de investigación. El Ministerio Público, una vez que recibe la denuncia, es decir, la noticia criminal, inicia la investigación en la que está obligado a practicar actos de investigación, por ejemplo, ordena la inspección del lugar de los hechos, solicitar la intervención de peritos, entrevistar testigos, solicitar diversa información y documentos a otras autoridades, etc. El Ministerio Público, durante la investigación criminal, tiene el deber de objetividad y debida diligencia. Esto significa que está obligado a actuar de manera objetiva, respetando siempre los derechos humanos. El Ministerio Público, una vez que advierte que existen datos de prueba que manifiestan la existencia de un hecho delictuoso y la participación del imputado en el mismo, ejercerá acción penal conduciendo al imputado ante un juez de control, por lo que el Ministerio Público solicitará al juez de control un citatorio, una orden de comparecencia o en su caso una orden de aprehensión, para que el imputado comparezca ante el juez de control y en una audiencia que se conoce como audiencia inicial se le formule imputación al imputado. Es importante anotar que en caso de que la detención del imputado haya sido en flagrancia, antes de la formulación de la imputación, el juez verificará la legalidad de la detención y, con la audiencia inicial, da inicio formalmente el proceso, mismo que termina con la sentencia. El Ministerio Público, luego de formular la imputación en la audiencia inicial, solicitará al juez de control la vinculación del imputado a proceso. Si el imputado es vinculado a proceso, inicia una segunda fase de la investigación. Esta segunda fase se conoce como investigación complementaria, que puede durar de 2 hasta un máximo de 6 meses. Una vez que se cierra la investigación, el Ministerio Público formulará la acusación contra él o los responsables del delito. Y es en ese momento donde inicia la segunda etapa del procedimiento penal, llamada etapa intermedia. Luego de la presentación del escrito de acusación del Ministerio Público, se cita a las partes a una audiencia. Esta audiencia tiene por objeto depurar los hechos y ofrecer pruebas. Esta etapa concluye con el auto de apertura a juicio oral. Luego de que se ofrecieron y se admitieron las pruebas ofertadas por las partes y que los hechos fueron depurados en la etapa intermedia, con el auto de apertura a juicio oral se cita a las partes a la audiencia de juicio. El juicio tiene por objeto resolver las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en la que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. En la audiencia de juicio se desahogan las pruebas y se llega a la resolución de la culpabilidad o inocencia del acusado. La etapa de impugnación se presenta cuando alguna de las partes está inconforme con la resolución emitida y la recurre ante un órgano jerárquico superior para que realice un segundo estudio que tendrá por objeto confirmar, revocar o modificar la primera resolución emitida, a apreciación de las pruebas. Y en la quinta etapa, que es la de la ejecución, al haber sido emitida una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria al sentenciado, se procederá a ejecutar dicha sentencia, tanto en reparación del daño como en sanción pecuniaria y pena de prisión. Estos son los pasos del procedimiento de ejecución de sentencia. Remisión de sentencia al juez de ejecución, radicación de la sentencia y fijar fecha para la audiencia de ejecución de sentencia, llevar a cabo la audiencia de ejecución. Y por mi parte sería todo. Buenas noches y acuérdense que los quiero ver triunfar.